La serie La vida tiene precio revela las maniobras de las empresas farmacéuticas para prolongar los monopolios en América Latina de los medicamentos de más alto costo para enfermedades como el cáncer, el VIH, la tuberculosis y la hepatitis C. La serie empezó como un proyecto que nació en el Perú, pero que necesitaba convertirse en una historia transnacional con equipos periodísticos de Argentina, Colombia, Guatemala, México y luego también Venezuela, para poder rastrear estos episodios de cómo las empresas farmacéuticas en determinado momento prolongan sus patentes a través de distintas estrategias que son legales e ilegales. Entonces buscamos probar patrones de cómo es el comportamiento de las empresas para prolongar estos monopolios. Entonces por eso nos armamos en equipo. Y bueno, trabajamos en campo con fuentes directas, entrevistas a exfuncionarios, a expertos en la industria, a exfuncionarios públicos que estuvieron en los organismos reguladores, pero también construimos, que fue la segunda parte de la investigación, bases de datos. Hicimos una base de datos que nos diera todo el panorama de las licencias obligatorias, que eran los casos en los que los estados habían roto las patentes utilizando un mecanismo legal que se llama licencia obligatoria. Y descubrimos, cuando hicimos esta base de datos del año 60 al año 2016, que Estados Unidos, que es el que se opone a que se liberen patentes a través del mecanismo, es el primero que las empezó a utilizar. Entonces, esta base de datos nos sirvió también para identificar que en los países donde se utilizaron los mecanismos, aun cuando las farmacéuticas dicen que este mecanismo va a traerle problemas en las relaciones comerciales entre países, han sido usadas en Ecuador y también en Tailandia y en otros países, y no ha pasado el escenario que tenía que pasar, digamos así, apocalíptico en cuanto a la apertura del mercado de medicinas. Entonces, construimos esto como un referente que nos dio varios hallazgos en cuanto a las prácticas de los países de mecanismos legales para liberar patentes de medicinas. Luego también revisamos información de los precios para hacer la comparación de los precios de los medicamentos de más alto costo entre los países de América Latina. E hicimos también una aplicación que te permite ver el historial de todas las empresas farmacéuticas, porque tienen ya varias sanciones, juicios por el comportamiento que han tenido para dominar el mercado, ¿no? Pues en primer lugar, el tema técnico que debíamos entender, dominar, para poder acceder a documentación y buscar documentación referida a este tema de patentes, de licencias. En segundo lugar también, porque muy pocas personas de los organismos reguladores hablan sobre el tema, dan entrevistas sobre este tema, y el Estado tampoco brinda mucha información que es de carácter público, pero que está en sus manos y no está publicada, sobre el tema de mecanismos de patentes y las negociaciones que hay para poder abaratar los precios de las medicinas de más alto costo. De hecho, para ello recurrimos a informes de organismos técnicos, de ONGs, conversamos con químicos farmacéuticos, con médicos que nos ayudaran a poder comprender mejor la información que íbamos a manejar para la historia. Las historias salieron en simultáneo en mayo de este año. Tuvimos diversas reacciones dependiendo de cuál era la coyuntura en cada país. De hecho, en el Perú se ha retomado en el Congreso el debate para poder declarar la licencia obligatoria de un medicamento contra el virus del SIDA, que está siendo súper costoso y llevándose casi toda la torta presupuestal para antirretrovirales. Está aún en un proceso muy grande porque también documentamos el lobby que existe alrededor de esta medicina en el Congreso de la República. En México, los medios dieron cuenta de la investigación, de hecho nos volvimos fuente de varios medios. El debate está abierto, pero hay muy poca voluntad política para poder regular, y en algunos casos ni siquiera regular, sino aplicar las disposiciones que ya existen para impedir que se prolonguen más monopolios que impiden el acceso a la salud de muchas personas. Entonces, creemos que el impacto fue limitado,
pese a la contundencia de la información que hubo y que sigue habiendo de esta serie, ¿no? Lo importante sí es que más países se van a poder sumar a la serie el próximo año. De hecho, Brasil ya está preparando también un capítulo de La vida tiene precio. Pues creo que hay que estar muy pendientes de lo que son las FDA locales de nuestros países, toda la información que estos organismos que regulan a la industria farmacéutica local producen. Si bien es información técnica, hay muchos datos muy reveladores que incluso están ahí, pero por ser técnicos no les prestamos atención. Creo que debemos prestarle mayor atención y también darle varias lecturas a cómo lanzan al mercado ciertos productos las empresas farmacéuticas, ¿no? Porque el marketing es muy poderoso y muchas veces los periodistas acabamos publicando información que está como disfrazada de noticia que no la es.